Nos acompaña para esta interesante charla que hemos denominado las relaciones económicas entre España y el mundo árabe, Olivia Orozco de la Torre. Ella es la coordinadora de formación y economía de la Casa Árabe y es economista de formación, economista de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha hecho varios posgrados, dentro de los cuales quiero resaltar el del Máster de Estudios Árabes de Yorktown. Es doctora en Historia de las Civilizaciones por el Instituto Universitario Europeo y una voz muy autorizada, como vais a comprobar en breves minutos, de todo lo que tiene que ver con la relación entre España y el mundo árabe, esas relaciones económicas. Ha publicado varios libros, uno de ellos no estamos ni muy seguros del nombre exacto porque ha pasado ya un tiempo, que es del año 99, pero es La marca islámica sin intereses. Así que os dejo en compañía de Olivia y haremos al final, como siempre, una ronda de preguntas para los que queráis. Olivia. Muchísimas gracias, Óscar. Buenos días. Bueno, como comentaba, yo soy la parte económica de mi compañero Karim. Él está con temas de gobernanza y yo estoy con temas de economía e información en Casa Árabe, ¿no? Entonces, como veíamos, bueno, habéis tenido una sesión bastante intensa, supongo, sobre lo que son las dinámicas políticas, las transformaciones que está viviendo el mundo árabe. Y, de alguna forma, para entender también lo que está pasando, es muy importante conocer lo que es la economía de los países árabes, las estructuras económicas, porque por supuesto, como comentaba a la hora de ver la diversidad y las diferencias entre lo que está pasando a lo mejor en Libia y en Siria, claro, no se trata de que los conflictos tengan naturalezas distintas sino que también, si vas más allá a las estructuras económicas, pues también te encuentras pues, que son sistemas distintos. Esto determina también los grupos de poder y los grupos económicos de cada país, las relaciones económicas que tienen con los países de la región y, por supuesto, es muy importante para la hora de conocer las causas y los factores que afectan todo lo que está pasando en el mundo árabe, ¿no? Entonces, desde lo que es os voy a contar un poco. Vamos a hablar de las relaciones económicas entre España y el mundo árabe, pero os voy a contar, dado también lo que es el diseño del curso. Espera, que voy a poner, porque es que si no se me oye. Vale. Es que no se nos vale. Estamos bien. Sí. Bueno, dado el diseño del curso, que es un poco también desde la óptica de la red de casas, ¿no? Pues ver también un poco cómo estamos viviendo o cómo observamos de alguna forma los cambios que están teniendo lugar en los países árabes desde las casas, ¿no? Desde Casa Árabe. ¿Esto? No. ¿Cuál es este? Ah, vale. Entonces, nosotros desde el Departamento de Formación y Economía básicamente tenemos varias dimensiones, o sea, cubrimos, como es Casa Árabe, cubrimos todos los países árabes, es decir, los 22 países de la Liga Árabe, y tenemos, bueno, todo, como entenderéis, en temas económicos, pues hay muchísimas cuestiones, muchísimos temas diversos, muchísimas dimensiones diversas y más o menos los dividimos tenemos una dimensión de las actividades que es empresarial, que llamamos el foro empresarial, que está más destinado a lo que es promover las relaciones económicas empresariales entre España y los países árabes, y ahí hacemos encuentros empresariales, vienen delegaciones de países árabes y realizamos encuentros con homólogos en España, ya sean empresas, ya sean instituciones, ya sean organismos, asociaciones. Luego también tenemos una parte que es más de observatorio, es decir, de análisis, de debate, de distintos temas de actualidad y dinámicas de las realidades socioeconómicas de los países árabes. Ahí hacemos conferencias, seminarios y también publicaciones y estudios. Y luego también una parte de formación que pues también un poco complementa las otras patas, que está muy también destinada a apoyar también lo que es la presencia de España en los países árabes, la externalización de las empresas y también a los profesionales y jóvenes españoles que están destinados o quieren buscar o tener relaciones profesionales o económicas con los países árabes, bueno, pues apoyarles de distintas formas. Sobre todo tenemos el Centro de Lengua Árabe, donde se dan clases de árabe en distintas variedades, y también tenemos cursos
de formación de distinto tipo. O sea, tenemos desde con universidades, bueno, pues con colaboraciones como esta que estamos haciendo, con la escuela diplomática, también tenemos cursos de negocios y company, entonces tenemos toda una variedad de cursos que pueden ir desde cursos de negocios a cursos de caligrafía, pero están muy orientados también a apoyar y a mejorar la formación y el conocimiento de las personas o de los profesionales y el público español en lo que son los países árabes, la cultura, la política y la economía, ¿no? Entonces, desde el programa de economía pues hemos venido haciendo toda una serie de actividades sobre, como os decía, una variedad muy amplia de temas. Para que os hagáis una idea, empezamos a trabajar en el 2007, que Casa Árabe se creó en 2006. Empezamos a trabajar en 2007, la primera actividad que hicimos fue la apertura de la Corte Internacional de Arbitraje Hispano-Marroquí, y la última que hemos hecho ahora en junio fue el foro Países Árabes de 5 días, que lo hicimos en Casa Árabe, que una delegación de países árabes con la idea de promover las relaciones empresariales con los países árabes, ¿no? Desde el observatorio venimos haciendo todo un seguimiento de lo que está pasando en distintos seminarios que hemos venido haciendo. Pues hemos vivido también unos años muy interesantes, no solamente en el tema político, sino también económico, ¿no? Porque ha sido unos años desde el 2007-2008 pillamos el final de lo que se ha llamado el tercer boom del petróleo, con todas las dinámicas de crecimiento que se está produciendo en los países árabes, y hemos hecho estudios y seminarios viendo los distintos desarrollos que se han producido en la región. Luego vivimos el impacto de la crisis económica en los países árabes. Hicimos también un seminario sobre el impacto de la crisis en los países árabes, el impacto de la crisis de los inmigrantes marroquíes en España, cómo también eso está afectando el turismo, que es un tema que también estamos trabajando mucho, porque la idea es poner el foco en ciertos... O sea, nosotros como institución de diplomacia pública no cubrimos... intentamos no cubrir servicios que hacen otras instituciones ya, como puede ser el ICES, que hace servicios más a la empresa, o puede ser las cámaras de comercio, ¿no? Realmente trabajamos en paralelo a ellas, en colaboración con ellas, y sobre todo, dado nuestra especialización en países árabes, pues poniendo el foco en temas que creemos que son de interés para las empresas o para los profesionales y el público en español en general, ¿no? Y bueno, pues temas que a lo mejor se conocen poco, países, sectores que se conocen poco, como puede ser, hemos hecho cosas sobre Oman, temas sobre agua, sobre distintas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, veis, esto es el seminario que hacemos todos los años en Fitur. Este es el de 2013, luego hemos hecho 2014-2015, que es un poco viendo también el impacto de lo que habéis hablado de las primaveras árabes, ¿no? Cómo está afectando también el sector de turismo en la región, que es muy importante para estos países, sobre todo los de la cuenca mediterránea, y cómo eso está teniendo un impacto. También vemos el tema de Túnez, ¿no? Cómo está realmente afectando a la economía de Túnez. Y bueno, es un foro que hacemos con la OMT, en la que vienen ministros de turismo de los distintos países árabes y se debate lo que es el futuro y también del turismo en los países, y también cómo España puede aportar a través de su expertise o su conocimiento al ser potencia turística para ayudarles o para asesorarles a desarrollar también su sector turístico, ¿no? Luego hemos hecho temas, como os comentaba, pues de países que son poco conocidos. Hacemos semanas dedicadas a países, que ahí unimos la parte económica, cultural y política dentro de la casa. Y bueno, pues igual que hemos hecho de Oman, hemos hecho de Jordania, hemos hecho de Líbano, hicimos una sobre Sudán, en la que además fue bastante... Bueno, porque hemos hecho también un foro económico de Argelia, que por supuesto se trajo más de 300 empresas, porque ya veréis que Argelia es un país especialmente importante para lo que es la economía española, nuestras relaciones exteriores. Pero, por ejemplo, el foro económico de Sudán tuvo un éxito muy importante también, bueno, por el interés, lo poco que se conoce, y también las relaciones de cooperación y las de triangulación que se establecen con la Unión Europea, que es eso también podríamos hablar más adelante. Pero bueno, también por el potencial interés que tiene el tema turístico, agrícola, y también bueno, fue después también de la partición. O sea, que fue un tema que sorprendentemente atrajo muchísimo interés, y yo creemos que se podría destacar. Luego hacemos, como comentaba, seminarios sobre distinta temática, sobre agua, desarrollo humano, el impacto de las primaveras. Vamos a hacer ahora uno en octubre hicimos sobre las prioridades económicas tras las revoluciones árabes. Vamos a hacer ahora uno sobre lo que es el sistema financiero y la banca islámica en el norte de África en el contexto de las primaveras árabes, porque dentro de la agenda política de muchos de los partidos islamistas que están accediendo al poder o se presentan como alternativa al poder, en muchos de estos países lo que es la banca islámica o la economía islámica es una de las partes de esa agenda económica de los partidos islamistas, ¿no? Entonces estamos viendo un poco el potencial
que tiene en el norte de África la presencia de la banca islámica, que hasta ahora ha tenido poca presencia en lo que es en el Magreb, pero se puede tener un crecimiento importante en el futuro, ¿no? Que sí que podemos hablar luego más adelante. En relación a estos seminarios, estos temas, hemos hecho toda una serie de publicaciones que están todas en nuestra página web si os interesa y si queréis profundizar más adelante. También hemos venido haciendo un seguimiento continuo. Teníamos un boletín de economía y negocios hasta hace 2 años que hacíamos un seguimiento continuo de lo que es las relaciones económicas España, países árabes y las economías árabes, ¿no? Son las dos dimensiones. Y de ahí que, bueno, como os comentamos, hemos venido viviendo estos años que son particularmente interesantes y que además, por un lado, se junta unos procesos de crecimiento económico muy fuertes en los países árabes, liderados sobre todo por la zona del Golfo y por supuesto lo que es la expansión de los hidrocarburos, con también el proceso de internacionalización de la empresa española. Se trata de unos países, no es que los estemos descubriendo ahora, pero sí que hemos visto en estos años que llevamos trabajando cómo ha habido un interés creciente de las empresas, asociaciones españolas hacia los países árabes, ¿no? Y eso ha sido un lado por lo que hablábamos atraídos por el crecimiento de la zona, lo que ha sido el tercer boom del petróleo, también parte de todo lo que es el proceso de internacionalización de la empresa española, que también está siendo muy fuerte en las últimas décadas, y sobre todo también hemos visto que después de la crisis, también un poco resultado de la escasa oportunidades que hay en el mercado interior, bueno, pues como están saliendo fuera y los mercados árabes están siendo realmente un foco de atención importante. Sobre todo está habiendo una reorientación de lo que era el Magreb, que es como nuestro mercado natural de expansión, hacia el Golfo, que estamos viendo que hay muchísimas empresas que están realizando proyectos, muchísimos profesionales también que se han ido para allá y que, bueno, que está creciendo muchísimo las relaciones económicas, y eso es lo que vamos a ver. En cuanto a los estudios, y otro tema que también quería destacar se relaciona con estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la existencia de unas dinámicas de crecimiento muy fuertes en los países árabes, con una situación en España de crisis económica, y cómo las empresas españolas están buscando oportunidades en los proyectos que están teniendo lugar en los países árabes. Creímos que era muy interesante hacer un mapa de lo que son el capital árabe, ¿no? Los fondos árabes, ¿no? Siempre se habla, sabéis que se habla, bueno, todo el mundo está buscando el fondo soberano que le venga a resolver los problemas de su empresa o que le compre los bienes que tenga, los activos. Y creíamos que era interesante ver, sobre todo porque ya lo veremos más adelante, también ha habido unos cambios en los últimos años y el capital árabe está invirtiendo de forma muy fuerte en los países árabes y se están dando muchos casos de triangulación, que es un tema que estamos trabajando mucho, que es decir, proyectos españoles o proyectos de un tercer país con financiación de capital árabe desarrollando proyectos en otro país árabe. Entonces creemos que eso era interesante, por un lado, hacer el mapa de lo que son el capital árabe y, por otro lado, ver las oportunidades de cooperación que había con las empresas españolas que, por otro lado, en su proceso de internacionalización, ¿no? Tienen una capacidad muy fuerte y están demostrando que tienen unos conocimientos a la hora de desarrollar ciertos proyectos de envergadura que es importante, ¿no? Y ahí puede haber una cooperación muy interesante. Luego, temas de formación, como os comentaba, hemos hecho distintos cursos y tenemos el centro de lengua y si me permitís voy a hacer para hablar de lo que son las relaciones económicas España-países en lo que ha sido estos años y la evolución. Voy a hacer primero un pequeño sinopsis breve de algunos rasgos principales de lo que son las economías árabes, teniendo en cuenta, como habéis visto también en la parte anterior, la diversidad que existe en los países árabes, para luego ver los cambios que ya había mencionado de las economías árabes en estos últimos años y luego entrar en lo que son las relaciones económicas España-países árabes, ¿no? Ver los principales mercados, los sectores de oportunidad y, si nos da tiempo, hablar de un par de temas que creo que son de interés, o si queréis luego lo dejamos para el debate también, que es el tema de la independencia energética y también el tema de todo lo que es el potencial de la industria halal, que estamos trabajando últimamente mucho y en el que España se quiere posicionar y está habiendo toda una serie de iniciativas en los últimos 2 años y en la que también hemos colaborado nosotros para potenciar España como hub halal, ¿no? Como dentro de esta industria global. Bueno, supongo que habéis visto ya un poco el mapa de lo que son los países árabes con Karim.
Pero bueno, más que nada para mantenerlos, aunque sea visualmente, en la cabeza y destacar también, bueno, pues se trata por su importancia, tanto también como mercados y mercados de expansión natural para España, por bueno, un tema geográfico básicamente y también histórico. Y bueno, el tema también, el tema energético, ¿no? Que son como las dos primeras factores que nos vienen a la mente, ¿no? Los países árabes, o sea, lo que se llama la región MENA, en el Oriente Medio y Norte de África, que va desde Marruecos y Mauritania hasta Omán en el este, bueno, pues son unos casi 500 millones de habitantes y tienen el 43% de las reservas de petróleo y el 30% de las de gas, ¿no? O sea, de ahí también la importancia geoestratégica de la región y, por supuesto, económica. Entonces, para España, como decía, es un mercado de alguna forma natural por el tema también de frontera, pero también se da una serie de no incongruencias, pero paradojas, en el sentido de que las relaciones políticas con los países árabes siempre han sido muy buenas. O sea, no tenemos, con la excepción de Marruecos, el tema del protectorado, no tenemos la experiencia colonial que han tenido otros países, como puede ser Inglaterra o Francia, y en la región, ¿no? Pero aún así, no, o sea, las relaciones, siempre se ha hablado y siempre es un tema que se comenta siempre, que las relaciones económicas no están a la par de las buenas relaciones políticas, culturales, históricas que siempre hemos tenido con los países árabes y en fin, con la simpatía o con la amistad en general que hay entre España y los países árabes, ¿no? Y cómo estas relaciones económicas no están a la altura de las relaciones políticas e históricas con los países árabes, ¿no? Como decía, es un tema que estamos viendo que está cambiando, también porque va paralelo a todo lo que es cuando la empresa española está saliendo más fuera ahora y también está dirigiendo más a los países árabes ahora, ¿no? Entonces, en cuanto al interés, o como viendo el mapa de países de economías árabes, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el aspecto geográfico, y tendremos que ver la división entre lo que es el Magreb y el Masrek, o sea, y la parte del Magreb, que sería la zona más cercana para nosotros, y Marruecos y Argelia ya veremos que son socios económicos principales, y luego lo que se distinguen con Oriente Medio y sobre todo el Golfo, que es lo que llamamos el Masrek, ¿no? Entonces, si combinamos las dos cosas, veremos ahí, podemos ver un poquito el mapa de lo que son las economías árabes, y también hay los intereses de España y las relaciones económicas con los países árabes, ¿no? Si veis aquí el mapa, o sea, dentro, si ya pasando lo que son los rasgos principales de las economías árabes, por supuesto, vemos que el primero es el tema de los hidrocarburos, ¿no? Hemos dicho que tenían el 43% de las reservas de petróleo y el 30% de las de gas. Pero, por supuesto, siempre se habla de los países árabes, hay que tener en cuenta que hay países exportadores de hidrocarburos y países importadores de hidrocarburos. Aquí tenéis el mapa, esto es el que ofrece el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, en lugar de hablar de la zona MENA, como hace el Banco Mundial, que es Oriente Medio y Norte de África, siempre en sus análisis habla de MENAP, que incluye Afganistán y Pakistán, por eso lo veis en el mapa, pero bueno, tener en cuenta que Afganistán y Pakistán, como Irán, que también lo incluye, no son árabes, o sea, nos quedaremos nosotros en la frontera entre Irak y entre Irak, pero veis simplemente con la diferencia entre marrón, ocre, oscuro y amarillo, la diferencia entre son los países exportadores y los países importadores. Por supuesto, las dinámicas económicas de los países vienen muy determinadas por este tema. Los países exportadores son normalmente países rentistas, que se llaman, bueno, porque su renta además está básicamente basada en la explotación de los recursos de hidrocarburos, y podemos ver luego en cada región pues las dinámicas que esto crea, ¿no? Entonces, para esto es más un mapa un gráfico que ilustra lo que habíamos comentado de las reservas de petróleo, y ves cómo realmente los países de Oriente Medio, que es el verde oscuro, realmente absorbe todo un porcentaje muy fuerte de las reservas mundiales, tanto de petróleo como gas. Esto quiere decir que las reservas están muy cuestionadas, hay informes según utilices un informe u otro, son cifras, no están probadas todas, no todos los países declaran las reservas que tienen, ni muchos las conocen. O sea, es un tema que está cambiando mucho, ha cambiado también en los últimos años con todo el tema del esquisto, cuando se ha abierto una nueva forma, o sea, a través de todo lo que es el tema del gas de esquisto, cómo se puede conseguir a través de otros medios. Pues entonces son reservas que antes no se pensaba que se pueden utilizar, entran en el mercado, ¿no? Y ahí, bueno, pues Estados Unidos se está convirtiendo de nuevo en un productor
mundial y bueno, está cambiando un poco lo que es el mapa de las reservas, pero en cualquier caso está claro que Oriente Medio tiene un porcentaje muy importante en las reservas de petróleo y de gas y eso también es, y en ese sentido es lo que nos va a condicionar luego las relaciones económicas con España y con Europa y con todo el mundo, ¿no? Entonces, viendo un poco, como decíamos, para tener una idea clara o muy gráfica de lo que son las economías árabes, distingamos primero Magreb. Dentro del Magreb tenemos, como decía, los países de Libia y Argelia, que ahí son los productores de hidrocarburos, y luego está Túnez y Marruecos, que tienen tanto cierta diversificación económica, industria, agricultura y turismo, y luego Mauritania, que básicamente es un país agrícola también con una parte importante del sector pesquero, ¿no? Luego en la parte de las economías del Magreb tenemos el Egipto, que en su economía está básicamente muy centrada en lo que es el turismo y los ingresos del canal de Suez. Como sabéis, el último proyecto de Al-Sisi ha sido ampliar el canal de Suez con vistas a ampliar los ingresos que le llegan a través de todos los barcos que pasan a través del canal. Tiene algo de petróleo y gas, pero es limitado y por ahora, hasta hace unos años exportaba algo, pero ahora mismo lo está utilizando para producción, para consumo interno. Tiene algodón, el algodón egipcio es famoso por su calidad y luego también tiene una industria potente. Se hablaba de que Egipto podía ser uno de los nuevos BRICS de Oriente Medio, pero bueno, está por ver porque también hay toda una serie de problemas también relacionados con toda la estructura política y toda la red que bueno, si habéis entrado en el tema con Karim, pero bueno, todo el tema de también cómo el ejército posee una parte importante de lo que son las empresas y de lo que es la economía egipcia y cómo eso también crea una serie de problemas a la hora de lo que es la regulación del mercado y su apertura y su funcionamiento en general, ¿no? Luego tenemos el tema de Siria, Jordania y Palestina, que son países que también son básicamente muy agrícolas, destinados muy al turismo y también con algo de industria. Y Líbano, que está orientado también, muy especializado en temas de finanzas. Hasta hace poco era el centro financiero hasta hace unas décadas era el centro financiero de lo que es el Oriente Medio. Tiene una agricultura muy potente también de turismo, pero como sabéis también está muy debilitado por los distintos conflictos que ha vivido en los últimos años. Sudán y Yemen, que tienen Sudán, ahora en el mapa veis que está Sudán completo, pero en el 2011 la parte se dividió entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, y Sudán del Sur es el que tiene el petróleo. Lo que pasa es que el Sudán del Norte es el que realmente lo distribuye, lo refina y lo exporta. Y luego tiene una agricultura y pesca también y luego el tema también de Irak en la región que tiene, bueno, es petróleo, aunque cierta industria y algo de agricultura. Y luego también dentro de lo que es Oriente Medio están los países del Golfo, que forma el Consejo de Cooperación del Golfo, y que básicamente son países exportadores de hidrocarburos. Y ahí destacar, por un lado, Arabia Saudí y Kuwait, que son básicamente países donde su economía está dominada por el petróleo y la industria petroquímica, y distinguirlo de lo que son las pequeñas monarquías del Golfo, que son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, que tienen petróleo y gas, pero dado que no tienen las reservas tan potentes como pueden tener Arabia Saudí y Kuwait, pues sí que están viviendo desde los últimos años un proceso de diversificación económica. Es decir, están intentando romper la dependencia de la economía de lo que son los sectores de hidrocarburos y están buscando potenciar otros sectores, ¿no? Y ahí Oman también destaca un poco, pero que también tiene petróleo y gas y que también está desarrollando toda una serie de sectores como el turismo, además de la agricultura y la pesca. Otro segundo rasgo que, aparte del tema de los hidrocarburos, que hay que tener en cuenta a la hora de ver las economías árabes, es como hablamos también en tema político y en general, es la gran diversidad y las diferencias importantes de renta entre los países árabes, ¿no? También un poco, bueno, está directamente ligado con el tema de los hidrocarburos. Bueno, tenemos desde Qatar, que es el país con una de las mayores rentas per cápita del mundo, porque tiene muchos recursos, sobre todo de gas, y tiene una población muy pequeña. Y luego, bueno, pues tenemos el Yemen, que tiene una renta per cápita o Sudán, que tiene una renta per cápita muy reducida, ¿no? Entonces, dentro de ese marco que va desde Yemen y Sudán a Qatar, veis que hay una variedad muy importante de situaciones en estos países, ¿no? Y otro tercer factor es el tema demográfico. Sabéis que se ha comentado también mucho el tema de las primaveras árabes. Bueno, pues como
los países árabes se encuentran en un momento de transición demográfica, es decir, no sé, ahora mismo está reduciéndose la fertilidad, no se trata de que las mujeres tengan tantos hijos como tenían antes, o sea, en Túnez realmente ha pasado ya toda la transición demográfica, la mayoría de los países lo han pasado, menos los del Golfo están ahí en el proceso, pero el tema es que ahora mismo estamos en un momento que tras lo que ha habido, tras unos años en los que ha habido un boom demográfico muy importante, al reducirse la fertilidad, lo que ocurre es que la población joven es muy grande y probablemente y ahora mismo es mayor que la población envejecida la que viene, ¿no? Entonces, estamos en un momento que se llama, bueno, se habla del dividendo ventana de oportunidad, porque realmente se trata de una población muy joven, el 33% de la población es joven, y esto supone que si realmente esta población se pone a trabajar, es decir, se convierte en población productiva, realmente puede ser un factor muy importante de desarrollo para estos países, ¿no? El problema es que también, claro, puede ser un dividendo, una oportunidad, o también se puede producir, si no se producen las políticas adecuadas, no se produce empleo, que es lo que está sucediendo, y lo que ocurre es que hay un empleo juvenil muy importante, ¿no? Que está un poco también, que es el tema que todas las revueltas árabes estaban detrás, ¿no? Como los jóvenes, dado que se produce no se ven unas oportunidades de futuro para encontrar trabajo, encontrar una carrera, a una salida profesional, bueno, pues hay una frustración importante porque los regímenes, según no están sabiendo abrir esas expectativas, ¿no? O crear las políticas de desarrollo que puedan producir el crecimiento económico necesario para dar empleo a toda esta población, ¿no? O sea, es un problema, pero también es una oportunidad. Ahí es como se puede ver de las dos formas, ¿no? Y es un tema importante porque también a la hora de, bueno, pues de hacer todo tipo de proyectos en la región, pues es un tema a tener en cuenta, ¿no? Es una población muy joven que también tiene unas necesidades importantes, tanto de vivienda como de todo tipo, ¿no? Tanto a la hora de consumir y de que, bueno, pues son países que realmente tienen que desarrollar toda una serie de áreas porque son una población que entrará no solamente entrará en el mercado laboral, sino que empezará a producir y demandar toda una serie de bienes de consumo y de todo tipo, ¿no? Y también temas de sanidad, de urbanismo, bueno, pues también es un proceso muy interesante que lleva paralelo toda una serie de desarrollos económicos importantes, ¿no? Luego, otro aspecto que también hay que tener en cuenta, que normalmente no se conoce, no se habla mucho, es el tema del déficit alimentario. O sea, estamos hablando de países que importan el 50% de los alimentos que consumen. Y para España, que también somos una potencia exportadora en el sector, es un aspecto que hay que tener de forma importante. O sea, hay que pensar que el 80% de los alimentos que consumen los países del Golfo es importado. Esto viene condicionado porque se trata de unos países en los que, como os podéis imaginar, estamos en las franjas, estamos en las franjas de la Tierra con mayor menos disponibilidad de agua y también mayor radiación solar. O sea, estamos en un momento, están tanto el desierto, está el Sáhara, como también el desierto de la península arábiga, ¿no? Entonces, como veis, si veis el mapa, se juntan las dos, realmente son como fotografías inversas. Si veis la disponibilidad de agua en el mundo, se trata de la región del mundo en la que menos disponibilidad de agua por habitante hay al año, ¿no? En cuanto a pluviometría, y también en cuanto a otro tipo de recursos. Bueno, hay países que tienen unos ríos importantes, pero en general se trata de una región en la que hay una escasez importante de recursos hídricos y además un problema muy importante también de gestión de recursos hídricos, que también están trabajando muchísimas empresas españolas en todo lo que es la distribución y la explotación de los recursos hídricos, ¿no? Y ves cómo se ve luego en cuanto a importadores netos de alimentos, también como consecuencia, pues los países de la región son importadores netos de alimentos, ¿no? Entonces, como os comentaba, esto es un déficit importante que tienen. Por supuesto, los países del Golfo se pueden permitir el lujo de importar el 80% de los alimentos que consumen, pero en otros países en ciertos momentos, y eso lo vimos en el 2008, cuando se produjo unas inflaciones importantes de los bienes básicos, pues son temas que los países, sobre todo para los países que no son exportadores de hidrocarburos, genera problemas importantes, ¿no? Y luego también esto va paralelo con el aumento del consumo per cápita o de la capacidad adquisitiva de estos países, todo del Golfo, pues el aumento también, el cambio de dieta que se está viviendo
y el aumento que tiene el consumo de carne, ¿no? Y ahí estamos. Luego también lo veremos en el tema halal, como también ahí hay toda una serie de oportunidades y cambios que están produciendo, ¿no? Luego, por hablar de las dinámicas que hablábamos de los últimos años, voy a hablar rápidamente de bueno, pues lo que ha sido la evolución económica de estos años, los procesos de apertura comercial que están viviendo, procesos de integración que también se están produciendo entre los países, integración comercial, y luego también, como comentaba, los procesos de diversificación económica, porque están muy relacionados con toda una serie de planes de desarrollo y de proyectos que se están llevando a cabo y que son de gran interés y donde hay muchísimas empresas extranjeras y, por supuesto, españolas que están trabajando en ellos, ¿no? Y si podemos hablar un poquito del nuevo capital árabe. Como os comentaba, hemos vivido en los últimos años lo que, bueno, de 2002 a 2008 se ha llamado lo que es el tercer boom del petróleo. Conocéis el gran inflación de precios que hubo. Ahora estamos en el momento opuesto de caída del precio del petróleo, pero en ese momento se llegaron a máximos históricos en el 2008 y eso supuso una gran expansión para la región. Se supone que estuvo creciendo, o sea, toda la región MENA estuvo creciendo a un 5% del PIB, pero por supuesto los países exportadores de petróleo pues estuvieron creciendo a tasas del 7 y el 8%, ¿no? Luego, en el 2009, como os comentaba, han vivido el impacto de la crisis económica y ahí, sobre todo, también afectó a todos los países que tienen muchas relaciones con la Unión Europea. Está afectando mucho tanto a Marruecos como a Túnez, como a todos los países de la región, donde que exportaban, tanto por el tema del turismo, por el tema de las exportaciones, por el tema de las remesas de inmigrantes, se han visto muy afectados por la crisis europea. Realmente un gran problema que tiene Túnez, aparte de las dificultades que está teniendo para recuperar el sector turístico con la inseguridad de la zona y los problemas que están produciendo en el país. Bueno, uno de los problemas también que tiene es que bueno, no sé si lo habéis comentado antes, pero el problema también que ha habido cuando hablabais de cuál ha sido la reacción de la Unión Europea frente a las primaveras árabes, que han tenido lugar en un momento de crisis económica en Europa. O sea, por un lado ha habido una falta de liderazgo político en la región, que se echa de menos porque realmente se trata de una frontera muy importante de la Unión Europea, está dentro del programa de vecindad de la Unión Europea, pero por otro lado también han tenido lugar en un momento de crisis económica en Europa y eso también ha limitado mucho tanto la respuesta de la Unión Europea a nivel político como también está afectando mucho también para lo que es el devenir de las transformaciones que están viviendo, ¿no? O sea, Túnez está teniendo muchísimas dificultades, como pueden tener otros países, como puede tener también Egipto o Marruecos, también un poco afectados por la crisis económica europea y mundial, ¿no? En 2010 se vio que se recuperaba, sin embargo, el ciclo expansivo, pero como veíamos luego después de 2011 con las revoluciones árabes, todos los conflictos están afectando muchísimo las economías, aunque en 2012 ha habido recuperación, 2013-2014 ha habido otra vez desaceleración y para 2015 se prevía que se volvieran a porcentajes del 4%. Estamos también en un contexto distinto porque estamos con los precios del petróleo mucho más reducidos de lo que se esperaba, un problema también de tema de demanda internacional que si queréis podemos comentar más adelante, pero parece que la dinámica de crecimiento, sobre todo en los países del Golfo, pese a que han bajado los precios, se mantienen y más o menos la OPEP está manteniendo el precio del petróleo bajo de alguna forma porque en los últimos años, como ha habido mucha bonanza, tienen fondos suficientes para mantener el crecimiento en estos años, ¿no? Otro tema que quería comentaros sobre y que afecta también nuestras relaciones económicas con estos países es que en los últimos años ha habido unos procesos de apertura y liberalización económica y comercial, ¿no? Entonces, estamos en parte de la entrada en la Organización Mundial del Comercio, que ha sido muy progresiva, todos los países del Golfo tardaron mucho en entrar. Sí que se ha producido desde los años 2000 hasta ahora. Se trata de una región que en general es mucho más proteccionista que otras regiones del mundo, ¿no? Nada que ver con el sudeste asiático, nada que ver con otras regiones, ¿no? Ha sido bastante proteccionista, todavía mantiene unos niveles proteccionistas muy altos, pero sí que se ha vivido desde 2000 hasta ahora una caída muy fuerte en el nivel de aranceles, sobre todo los países del Golfo se están abriendo mucho al exterior en ese sentido, ¿no? Y luego a la par se están llevando toda una serie de acuerdos de asociación que van paralelos con acuerdos de libre comercio, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchos países como puede ser Marruecos y Túnez están jugando, se están posicionando se quieren posicionar como países como plataformas de exportación, es decir, donde empresas internacionales se instalan para producir y luego exportar a otros mercados, ya sea la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no?
Y luego, como os comentaba, también eso va paralelo pues, dentro de otro de los aspectos otra de las paradojas de la región es que el intercambio comercial entre los países árabes es muy reducido. ¿Vale? Tienen sus socios comerciales suelen ser la Unión Europea, Estados Unidos, ahora Asia, pero entre ellos las relaciones comerciales son muy reducidas. En los últimos años ha habido muchísimos intentos de integración regional, de promover el comercio entre los países árabes. Muchos no han llegado a fin o no han producido los resultados que se esperaba. Dentro de ellos hay dos procesos en particular, que son el Acuerdo de Agadir, para que sepáis, en la zona de Marruecos, entre Marruecos, Egipto, Túnez y Jordania. Y luego lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo, que sí que ha creado una unión aduanera desde 2013 y quiere ir como hacia un mercado común único como el estilo de la Unión Europea, y tienen la intención de crear una moneda común. Lo que pasa es que eso estaba planeado para 2012 y no ha habido toda una serie también afectado por los problemas, las diferencias políticas que ha habido entre los países de la región, pero bueno, también económico. Es un tema de lo que es el diseño de la moneda común, que todavía está por desarrollar, pero bueno, que es una dinámica que se puede tener fruto en los próximos años, ¿no? Y luego, como decía, el resultado de lo que veíamos de estas dinámicas de crecimiento paralelas a todo lo que es la expansión de los hidrocarburos, que lleva paralelo también crecimiento en toda la región, bueno, pues ha habido un aprendizaje de los boom petrolíferos anteriores, y los países exportadores la mayoría de ellos, sobre todo los del Golfo, están intentando diversificar la economía. Es decir, los boom del petróleo de los años 70 a los 80 tuvieron unos efectos muy negativos, en los que si queréis podemos hablar más adelante, que no podemos entrar ahora, pero tanto por lo que se llama la enfermedad holandesa, por un tema de tipo de cambios, un tema de aumento del consumo. Bueno, pues realmente son años en los que se tiene muchísimo dinero, hay unas fluctuaciones muy grandes con los precios del petróleo, ¿no? Y eso realmente no permite una planificación económica a nivel nacional estable o continuada, ¿no? Dependes de un mercado en el que los precios realmente están fluctuando por toda una serie de factores que no están en la mano simplemente de los países productores de petróleo, ¿no? Eso tuvo unas consecuencias muy negativas, y de alguna forma los países exportadores, como decía, sobre todo los del Golfo, están intentando diversificar la economía para no depender tanto de estas fluctuaciones. Es decir, están invirtiendo. Antes habían hecho en los booms anteriores del petróleo, se había invertido mucho en fondos de inversión, en bancos o en operaciones financieras en regiones, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, y un poco también en paralelo a luego un poco el aprendizaje también que ha habido tras la crisis económica mundial, ¿no? Pues han decidido realmente apostar por realizar más inversiones en lo que es dentro de sus propios países y unos sectores distintos a lo que son los hidrocarburos, ¿no? Para que no se vean tan afectados por estas fluctuaciones que os comentaba, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo los países del Golfo pues están intentando, ahí veis, pues convertirse en centros turísticos o de finanzas, o están apostando por distintos sectores, entonces invirtiendo muchísimo dinero de los hidrocarburos en estos sectores, ¿no? Para desarrollarse y convertir en marcas distintas. Ya puede ser el tema de las telecomunicaciones con Qatar, con todo el tema de Al Jazeera, puede ser el tema de las tecnologías y renovables, que Abu Dhabi, aunque es una potencia, es un exportador muy importante de petróleo, bueno, pues está apostando también por las renovables. Se trata de intentar diversificar la economía, y están haciendo unas inversiones muy importantes en la región, ¿no? Y también el tema de, bueno, pues en Arabia Saudí las ciudades industriales, que llevan también muchos años, pero bueno, también intentan diversificar y crearlo, pues ya sean por tema de automovilístico o tema sanitario, de salud, también ahí está Marruecos, están Emiratos, están intentando de alguna forma, como os comentaba, diversificar, ¿no? Y fruto de este proceso de diversificación, bueno, pues veis, todos conocéis todo lo que son los desarrollos que están teniendo lugar. Por ejemplo, el Dubái es como un caso muy paradigmático, ¿no? Que veis ahí simplemente una foto para que veáis lo que era Dubái en 1990 y lo que es Dubái hoy, ¿no? Bueno, esto es en 2009, que ya se ha quedado caduco, ¿no? Pero veis el desarrollo brutal que ha tenido lugar en los últimos 2 años. Y pensar
todas las necesidades que eso genera, tanto de infraestructura, todos los proyectos de infraestructuras, de urbanismo, de gestión de todo tipo de servicios públicos, de recursos y más, que lleva a crear una ciudad en 20 años, ¿no? Ahí veis también los proyectos emblemáticos que se han producido, como el tema de la torre de Burj en Dubái, que es la torre más alta del mundo hasta ahora. Y luego, bueno, pues proyectos que supongo los conocéis, como el Hotel Burj, el tema de las palmeras y todos los demás desarrollos, ¿no? Que no me meto. Pero bueno, no se trata solo de los países del Golfo, sino que también otros países de la región, como por ejemplo Marruecos, también está haciendo un esfuerzo en los últimos años muy fuerte para, y ahí nos podría contar también más Rafael López Jorrana, que tenemos aquí, que conoce muy bien el país, bueno, los distintos proyectos que están desarrollando para posicionarse a nivel internacional y mejorar la competitividad en ciertos sectores, ¿no? Ya puede ser el agrícola, puede ser el turístico, puede ser el tema del automovilístico. Bueno, pues intentando realmente también atraer la inversión exterior y mejorar también las infraestructuras del país y todo lo que es el desarrollo económico. De ahí el tema del nuevo capital árabe, en el que, si me perdonáis, voy a pasar porque si no llegamos a las relaciones económicas, pero bueno, básicamente el interés que os comentaba un poco en el estudio, que ya os lo he adelantado, era, bueno, pues cómo el capital árabe está invirtiendo mucho, también resultado de esta necesidad de diversificar sus economías en proyectos en la región, y esto genera intereses para las empresas españolas que están trabajando allí, ¿no? Esto es parte del mapa que hicimos de lo que es el nuevo capital árabe, de fondos soberanos, de entidades públicas que están haciendo grandes inversiones, de grandes fortunas del capital árabe. Ahí tenéis, bueno, pues un mapa de las principales fortunas de los países árabes. Y luego también, y en el estudio hicimos una serie de casos de empresas españolas que están haciendo proyectos en países árabes con capital árabe, ¿no? Ya puede ser en el tema de ingeniería, en renovables, en agua, en hostelería, en tema de robótica y otros temas de inversión. Entonces, como os decía, paralelo a todo este proceso de desarrollo en la región, hemos vivido un proceso de internacionalización de la empresa española en los países árabes. De ahí que vamos a ver cómo las relaciones económicas españolas en los países árabes han crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Y es una forma y es lo que hemos venido también observando del trabajo que llevamos haciendo en Casa Árabe, cómo hay un interés creciente de profesionales y empresas españolas por los países árabes. Es algo que puede parecer natural, son países que tienen unas dinámicas de crecimiento muy importantes y están muy cercanos, pero bueno, también es un tema que se está viendo empujado por la crisis económica y estamos viviendo sobre todo ahora. Entonces, como veis, se habla mucho de que la crisis, o lo que nos está ayudando a salir de la crisis, es el sector exterior. Las exportaciones españolas están teniendo en general una tendencia muy positiva en los últimos años, ¿no? Están empujando toda la economía española y nada, destacaros que dentro de las exportaciones españolas, las exportaciones a los países árabes están creciendo por encima de las exportaciones generales, ¿no? Entonces, la tendencia expansiva que están teniendo las exportaciones españolas en el mundo, como veis, la curva tiene una pendiente mucho más pronunciada para los países árabes, están creciendo mucho más que en el resto de los países. Y ahí veis también el tema de los alimentos, y ahí también el potencial que hablaba, de cómo podemos hablar luego, si queréis, de todo el tema de la industria halal. Entonces, para resumir lo que es las relaciones económicas de España con los países árabes, así en unas grandes líneas, comentaros lo que son los principales socios comerciales en cuanto a volumen total de comercio, los clientes y los proveedores, ¿no? Para que tenéis si os acordáis de los mapas que habíamos visto del Magreb, del Masrec, también como combinándolos con el tema de los exportadores y los importadores de hidrocarburos, vemos que los principales socios comerciales de España, en cuanto a volumen total de comercio, es decir, en cuanto a la suma de las exportaciones y las importaciones en la región, el primer socio comercial es Argelia. Ahí, por supuesto, está dominado por el tema de las importaciones de gas. El segundo socio comercial de aquí es importante, es Marruecos, porque Marruecos, como sabéis, como hemos visto antes, no es un país exportador de petróleo, es decir, las relaciones comerciales con Marruecos van más allá, no tienen que ver con los hidrocarburos, de ahí que realmente en cuanto a la intensidad de las relaciones económicas es de alguna forma nuestro primer socio, porque si quitando los hidrocarburos son las relaciones más intensas, tanto en inversión como en relaciones comerciales. Y el tercero es Arabia Saudí, y también vuelve a estar el tema de los hidrocarburos dominando estas relaciones, ¿no? El cuarto socio comercial es Emiratos.
Y aquí luego también tenemos que unirlo con el tema de las inversiones. Emiratos también es el principal inversor árabe en España. Pero bueno, aquí estamos hablando de relaciones comerciales. Emiratos Árabes Unidos también es un importante cliente en cuanto a, bueno, hemos visto también en los últimos años cómo ha crecido muchísimo las exportaciones a Emiratos. Esto es un signo también a destacar en los últimos 8 años, que realmente ha habido un aumento muy fuerte de las exportaciones en general a los Emiratos, ¿no? De que no era un destino tan prioritario hasta los últimos años, pero bueno, justamente refleja las dinámicas de crecimiento que hablábamos en la zona, ¿no? Y también hay Qatar. Qatar antes estaba en una tercera posición en cuanto a los socios comerciales, ahora está en la octava posición, ¿no? Es un poco como hablábamos del crecimiento y el nuevo posicionamiento de toda la región del Golfo en la esfera internacional y, por supuesto, en las relaciones con España, ¿no? Entonces, eso era en cuanto a socios comerciales en volumen. Si vamos a clientes, es decir, como destino de nuestros mercados, destino de nuestras exportaciones, el primer cliente de España en la región es Marruecos, ¿no? Marruecos es el primer destino de las exportaciones y también de la inversión española en los países árabes. Se calcula que hay más de 500 empresas, que es una cifra que cada uno os dan. Bueno, hablas con la oficina comercial o hablas con distintos organismos, hay cifras distintas, pero hay un importante tejido de empresas españolas que están no solo en Marruecos, sino que están realizando distintas actividades con Marruecos. Y luego el segundo cliente, como decía, que hablamos antes, es Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que ha pasado en los últimos años de ser del 6º mercado a ser el 4º mercado. Y ahí es interesante que es saber que es el único país árabe productor de petróleo con el que tenemos una balanza comercial superavitaria, ¿no? Porque podéis ver con Argelia, básicamente, o con Arabia Saudí, no tiene nada que ver todo lo que importamos por el tema de hidrocarburos con lo que los exportemos, ¿no? En cambio, con Emiratos Árabes Unidos, pese a que estamos importando de ellos casi petróleo, las exportaciones de España a Emiratos Árabes Unidos superan las importaciones, ¿no? Tenemos una situación superavitaria que rompe la tónica general con los países árabes, ¿no? Y también otro rasgo en cuanto a clientes en los últimos años es Egipto es el tercer cliente de los productos españoles en la región y en los últimos años ha superado a Túnez es el quinto mercado, pero destacarlo ahí por el aumento en los últimos años. También hay que destacar que en estos últimos años se ha visto muy afectado también por el tema de las transformaciones políticas. Y bueno, pues Libia y Túnez pues han quedado más atrás en cuanto a tanto como socios comerciales en la región, ¿no? por los conflictos que están viviendo. Y Egipto también. Y luego, en cuanto a, hemos visto clientes en cuanto a proveedores de bienes españoles, en cuanto a lo que son nuestras importaciones, las importaciones españolas, de dónde vienen, pues básicamente ahí está dominada por el tema de los hidrocarburos y los primeros proveedores son Argelia y Arabia Saudí. Y ahí también destacar que en los últimos años Marruecos se ha posicionado como tercer proveedor y ahí luego, si queréis, podemos hablar cuál es la causa de esto, porque también han aumentado muchísimo las importaciones de Marruecos en la zona y esto también está muy relacionado con lo que es lo que hablamos de cómo Marruecos se quiere posicionar como plataforma de producción para exportar a otros mercados y de ahí que estemos y de las intensas relaciones empresariales que hay con Marruecos, que si queréis lo podemos ver luego. Y luego, bueno, también por supuesto está Libia e Irak, que también son nuestros siguientes proveedores, también el tema de los hidrocarburos, aunque han disminuido en los últimos años por el tema de los conflictos, ¿no? Y en general, salvo con excepciones, bueno, pues el fuerte déficit comercial que supone para España y ahí es por el tema de los hidrocarburos, ¿no? Aquí veis justamente lo que se acaba de comentar, pero bueno, simplemente ahí desglosado lo que son nuestros primeros clientes, es decir, el destino de nuestras exportaciones y nuestros principales proveedores, ¿no? Los clientes árabes están Marruecos, luego Argelia, Arabia Saudí y Emiratos, seguido Egipto y Túnez, y en cuanto a los proveedores, pues como decíamos, Argelia, Arabia Saudí, luego Marruecos, Qatar, Libia e Irak. Ya veíamos, bueno, como el saldo de la balanza comercial es negativo, pero bueno, las importaciones vienen muy
fluctúan mucho también dependiendo de cómo están muy condicionadas por el tema de los hidrocarburos, fluctúan mucho por el tema del precio del petróleo, y veis, bueno, como gracias al crecimiento de las exportaciones y ahora por la reducción de los precios de hidrocarburos se está reduciendo ese déficit comercial que tenemos con los países árabes en estos años, ¿no? Pero bueno, se mantiene, es estructural porque, claro, el peso de los hidrocarburos es muy, muy importante. No hay, veis, dentro de lo que veíamos en cuanto a por regiones, como os comentaba, pues el norte de África, lo que es el Magreb, realmente tiene tradicionalmente ha sido nuestro mercado de expansión natural, en contrario que los países de Oriente Medio o del Golfo, pero en los últimos años se ve como ha aumentado muchísimo las relaciones con el Golfo, ¿no? Lo que comentaba de Emiratos Árabes y de Qatar. Esto simplemente para que veáis un poco la tónica de también cómo han crecido en los últimos años por países, y bueno, ahí se ve el 2011 cómo caen sobre todo Egipto y Túnez por el tema de las revoluciones, pero también cómo se mantiene una tendencia expansiva en los principales mercados para España. Luego, para que lo posicionáis, qué representan los países árabes en nuestras relaciones económicas exteriores, normalmente se habla mucho de Asia, de todo el potencial económico del sudeste asiático, pero para España ahora mismo, veis ahí la línea roja, es el Magreb. En estos momentos las exportaciones de España a los países árabes superan incluso las de América, bueno, están llegando ahora las de América del Norte y superan las de América Central o de América del Sur, que se considera Latinoamérica como nuestro socio comercial, uno de los después de la Unión Europea, ¿no? Y también las del sudeste asiático, ¿no? Y veis cómo han aumentado, ahí se ve, esto es como el peso relativo de los mercados para los productos españoles, veis cómo la porción roja o marrón rojiza son los países árabes, y veis cómo han crecido en los últimos años en el peso relativo de las exportaciones españolas, ¿no? en relación con otras regiones del mundo. Luego por aquí voy a pasar rápidamente por el tema también de las inversiones, porque las cifras de las inversiones son muy difíciles de evaluar, porque no todos los proyectos o las inversiones que se realizan fuera se contabilizan de la misma forma, pero bueno, destacar que ahí, bueno, realmente las inversiones españolas en la región se dirigen sobre todo al Magreb, y ahí está sobre todo Marruecos. Y luego en cuanto al contrario, las inversiones españolas, las inversiones árabes en España, es Emiratos el principal inversor en España, ¿no? Si queréis podéis ver los flujos en los últimos años, pero como os decía, dependen mucho de operaciones concretas y no siempre están, no se contabilizan todas las operaciones que tienen lugar, ¿no? O sea, pero bueno, para hacernos una idea, ver que los flujos de inversión de España a los países árabes, bueno, pues se dirigen mucho sobre todo a Marruecos. En el 2011 también, y en 2010 y 2012 se han dirigido también mucho a Arabia Saudí y a Egipto. En Egipto, justamente antes de la revolución, había sido el tercer país árabe el que más había invertido España en los últimos años, con también las dificultades que ha generado luego después para uno de los proyectos que se estaban desarrollando en la región tras la llamada primavera árabe que comentábamos, ¿no? Bueno, luego también el tema de las inversiones árabes, que es un tema que también analizamos en el estudio del capital árabe y otro estudio que hicimos sobre triangulación. Bueno, ha habido toda una serie de operaciones de fondos soberanos y de fondos árabes en España, que supongo que habéis comentado. Bueno, está todo el tema de Qatar, el tema de Endesa, el tema de Cepsa. Por IPIC y todo también en tema de renovables también se han producido muchas inversiones en empresas españolas y en otros sectores, también en todo el tema en la construcción también. Luego iba a hablar un poquito sobre Marruecos, que si queréis hablamos más adelante, y quería simplemente destacar algunos sectores y oportunidades de negocio en la zona, y ahí las podemos dividirles en temas tanto en temas de exportación, o sea, el interés que tienen los países árabes como mercados de consumo en expansión. El tema de financiación, que es lo que hablamos con el capital árabe, como dado el nivel de liquidez que tienen por el tema de los hidrocarburos, son unos socios interesantes a la hora de desarrollar proyectos, ya sea fuera o dentro de la región. Y luego como plataformas productivas, ahí está el tema de Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto, como muchísimas empresas españolas han aumentado su presencia en estos países en los últimos años,
como plataformas productivas. Ahí está el tema, bueno, hay muchísimas empresas de las que podríamos hablar, está el tema de Inditex, hay muchísimas empresas posicionadas allí, desde allí están produciendo y exportando a otros países, ¿no? Y luego el tema de centros logísticos y de negocios, como bueno, pueden ser los call centers en Marruecos o en Túnez, como se están posicionando también como para hacer negocios en otros países de la región, ¿no? Y luego en sectores, pues tenéis que pensar en toda la cantidad de, como decíamos, toda la demanda de servicios y de bienes que se producen en estas dinámicas de crecimiento que está viviendo la región, tanto por el aumento demográfico como por los proyectos que están desarrollando, todo el tema del urbanismo, infraestructuras, por supuesto en el tema de los hidrocarburos, el sector de petroquímicos, plásticos y fertilizantes, pero también la construcción e ingeniería civil. Hay muchísimas empresas españolas que están haciendo proyectos punteros, como sabéis, en renovables porque están apostando en los últimos años, el tema del agua, tecnología, bienes de consumo en general y demás, ¿no? Incluyendo el turismo y la agricultura. Entonces, por un lado, si os parece, son la 1:15, hemos saltado un poco más o menos en lo que quería destacar dos temas en particular que si queréis podemos debatirlos. Un tema está el tema de la dependencia energética, que podemos también hablar después, como España, como veíamos, son los países proveedores de hidrocarburos principales para España. Tradicionalmente, el 30% del gas que importábamos venía de Argelia. Esto ha aumentado en los últimos años también por el tema de otros mercados que están, bueno, como Libia, otros mercados que están teniendo problemas, o Egipto. España en los últimos años ha hecho un esfuerzo, muy importante para todo el tema de la regasificación del gas, o sea, porque el gas viene a través de los oleoductos del Magreb y de Medgaz, de Argelia, pero también viene licuado, o sea, el gas a lo mejor el que viene de Omán, el que venía de Egipto, el que viene de Qatar, se licúa y luego cuando llega viene en los barcos y luego se regasifica al llegar a España, ¿no? Entonces España tiene una potencia muy importante en cuanto a regasificación. Lo que pasa es que no tenemos, está todo el tema ahora mismo tenemos más gas del que consumimos de alguna forma, porque hay una especie de cuello de botella en Europa, porque hay que hacer un esfuerzo también en lo que son la distribución del gas y de energía a nivel europeo, para que podamos, cuando tengamos exceso de oferta, poderlo exportar a la Unión Europea. Es un tema que se habló en distintas cumbres el año pasado, y es un tema que también puede afectar todo el tema de la dependencia energética de Europa, tanto de Rusia, con el tema con Rusia, y que se puede ver con la diversificación que se puede abrir de mercados con el acuerdo ahora con Irán, ¿no? Es un tema que creo que es interesante, que se puede hablar, y ahí también los países árabes pueden jugar un papel determinado, ¿no? Como Argelia, pues es también problemas a la hora de desarrollar su capacidad que tiene de producción, y cómo eso se puede compensar con otros países de la región, como pueden ser Qatar, Omán, otros países, ¿no? Y otros canales que se están, y otros oleoductos que están en estudio, ¿no? Y luego está el tema de la industria halal en el mundo, que dado que se estaba hablando de cómo dentro de la expansión de las relaciones económicas de España en los países árabes, qué factores que tenemos que podamos competir o podemos posicionarnos a nivel internacional. Y en los últimos años se está intentando desarrollar mucho sobre todo el potencial que puede tener la industria halal aquí en España. Como países exportadores de alimentos, pues podemos tener, si realmente se homologan con todo lo que es el tema de la industria halal, pues pueden tener un mercado importante en los países árabes, ¿no? Es un mercado que está creciendo mucho, tanto como decíamos, por el tema del crecimiento demográfico, por el tema también del aumento de la capacidad adquisitiva de estos mercados y del cambio de las pautas de consumo. Pues lo que es un poco los mismos factores que hablamos sobre las economías árabes y que indican el interés de estos mercados, ¿no? Y ya va más allá de los países árabes, porque todo el tema halal, ya estamos hablando de comunidades musulmanas y afectan lo que son los países con mayoría musulmana, más allá de los países árabes. Ahí tenemos el mapa de los países que forman la Organización de la Cooperación Islámica. Entonces ahí, sobre todo, si vemos en cuanto a lo que es la población mundial de musulmanes,
pues está sobre todo ahí el foco sería el sudeste asiático, donde hay más del 62% de los musulmanes del mundo, ¿no? Ahí los países árabes representan, no llega a un 20% de la población, de los musulmanes del mundo, ¿no? Pero en cualquier caso tienen el interés de los países árabes en toda la industria halal es justamente por el aumento de la capacidad adquisitiva de estos países y también el demográfico, ¿no? Y de las pautas de consumo. Bueno, ahí tendremos unos datos que si queréis podemos pasarlos sobre la industria halal y comentaros eso, que en los países árabes, los países árabes sobre todo, bueno, son los mercados donde los mercados de consumo que más están creciendo en los últimos años, es un 6,7%, mayor que en otras zonas. Y bueno, como os comentaba también por la adopción de formas de vida más consumistas, un consumo y cambios de renta, como decíamos, el tema de la carne o de otros productos, ¿no? La diversificación también de la dieta. En ese sentido, los países con mayores mercados de consumo por tema de población están Egipto y Arabia Saudí. Y luego, en cuanto a mayor gasto per cápita, están tanto los del Consejo de Cooperación del Golfo, Emiratos, Kuwait y Qatar, ¿no? Que son también de alguna forma los mercados de consumo más vibrantes de la región en este sentido. Y luego, bueno, la comida, bebida y tabaco hay que tener en cuenta que es un porcentaje todavía muy importante de lo que es el consumo de algunos países, como puede ser Argelia, Jordania o Egipto, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son mercados de comida halal en MENA, veis que son algunos de los países de nuestros socios comerciales más importantes, como pueden ser Egipto y Arabia Saudí, Emiratos y Emiratos Árabes, ¿no? Y entonces en los últimos años hemos hecho algunas actividades al respecto porque se está viendo tanto el interés de España como centro o como crear un hub halal en España, sobre todo el tema de Andalucía, destinado sobre todo al tema de la exportación, pero también el tema de los servicios del turismo, ¿no? O sea, realmente los turistas musulmanes que vienen a España son importantes, son crecientes y más que importantes están creciendo mucho en los últimos años, también por eso que hablamos del aumento de la capacidad adquisitiva y también bueno porque España por los rasgos culturales históricos pues tiene una atracción especial para los musulmanes, para los árabes en particular, para los musulmanes en general y además se trata de un turismo que tiene un consumo per cápita mayor que otros turistas, ¿no? Y de ahí bueno, como se está viendo cómo el adaptar a los servicios turísticos a un turista musulmán, bueno, pues podía atraer de alguna forma, nos podemos posicionar de alguna forma en esos mercados y atraer más turistas de la región, ¿no? Y como, bueno, pues simplemente se trata no solamente de un tema de la certificación, sino como todo el tema de la tendencia de Muslim Friendly, que simplemente, bueno, pues hacer una serie de guiños a las necesidades de un sector particular del turismo, ¿no? Entonces estamos hablando del tema dentro de lo halal está el tema de la comida, el tema del turismo y también el tema de las finanzas, ¿no? El tema de las finanzas también, si queréis, podemos hablar luego en algún otro momento, pero se trata de un fenómeno que ha tenido sobre todo lugar en las últimas décadas, que ha crecido muchísimo también impulsado por los distintos mundos del petróleo. Se trata de un tipo de bancos y de instituciones financieras que bueno, buscan un modelo alternativo, teniendo en cuenta que el Corán prohíbe la usura. Entonces se articulan un poco de una forma distinta a partir de unos contratos de participación en pérdidas y beneficios. Y bueno, se trata es parecido a la banca ética, para que hagáis una idea, pero es un sector que está creciendo mucho en todo lo que son los países árabes y musulmanes y que puede ser tan interesante tanto como una cuestión de cooperación financiera a la hora de buscar financiación para determinados proyectos como para la hora para las comunidades musulmanas aquí o para realizar también proyectos fuera, ¿no? Bueno, para que veáis un poco también donde tiene mayor peso en Irán, porque tras la revolución se islamizó en teoría toda la economía y todo el sistema bancario. Hay también Malasia como también por todas las iniciativas que ha tenido en tema de halal, ha tenido un desarrollo muy importante y sobre todo en las finanzas islámicas se han desarrollado mucho en la zona del Golfo, en relación también con el tema de la liquidez que ha habido para crear nuevos bancos con esta forma de operar. Y es lo que estamos viendo también, cómo se puede desarrollar en el norte de África en el futuro, que hasta ahora no ha tenido mucho peso. Y aquí lo dejo, si queréis entramos en distintos temas con más profundidad ahora en el debate.